Bueno, amigos, estamos en medio de una crisis muy profunda en el sistema jurídico, que ha demostrado en los hechos su inoperancia, su mediocridad y también su putrefacción, ¿no? Es un tema que merece el análisis de los juristas para poder encontrar una salida, porque así no podemos continuar, ¿no? Entonces, por eso está acá el doctor Pacheco Mandujano, ahora sí, un jurista de trayectoria. Pacheco, no Chávez. Pacheco. Y yo dije Andrade, imagínate tú. Así. Tú dijiste Chávez y yo dije Andrade, imagínate. Mandujano sí acertamos los dos. O sea. Bueno, ya conocido en nuestro programa, gracias. Luis Rafael, buenas noches. Hola. Pepe, buenas noches. Encantado de estar en el programa. Dale, perdona Pepe, porque estabas tú. Confúndeme, pero no me olviden. ¿No? ¿Qué hacemos? A ver. Bueno, como ha señalado Pepe, la situación que está viviendo el sistema de administración de justicia, que tradicionalmente era paquidérmica, inoperante, receptáculo de abogados que no triunfaban en el ejercicio de la carrera y que sin embargo de alguna manera terminaban obteniendo cargos de jueces o de fiscales, trasladando toda la mediocridad que justamente les caracterizaba en el ejercicio de la función de la noble profesión de la defensa de manera libre, convertían al sistema en un sistema pues completamente lento y además corrupto. Pero a todo ello, que ya viene de larga data, y a la sumisión que caracterizó al sistema judicial también a lo largo de la República, se suma ahora una especie de volquetadas de toneladas de putrefacción que finalmente han terminado revelando el estómago y los intestinos de este monstruo, de este leviatán, que sorprende inclusive a quienes, digamos, todos los días tenemos que trabajar con el sistema de una u otra manera. Nunca en la historia ha habido una crisis como la que estamos viviendo. ¿Qué hacer frente a esa situación? Hay algunos caminos, hay algunas posibilidades, algunas más reales que otras. Digamos, a ver, partamos por lo menos real. Cuando se acabó el gobierno de Fujimori, tras la fuga del ingeniero, en el año 2000, el país tenía que empezar a reconstruirse. Un apartado de la reconstrucción tenía que ver con el Ministerio Público. Y en aquel entonces, la fiscal de la Nación, doña Nelly Calderón, una mujer de mucha fuerza y además muy correcta, tomó la decisión histórica de declarar en estado de emergencia y reorganización al Ministerio Público, porque esa es facultad del Ministerio, del Ministerio Público. De manera que entonces no hay necesidad de esperar desde fuera a que pueda reorganizarse el Ministerio Público. Ahora, pero eso lo va a hacer el actual fiscal de la Nación, que es un holograma de Pablo Sánchez. Imposible. Imposible. Por eso es que yo partía de lo menos real a lo que podría ser más realista, ¿no? Bueno, podría efectivamente, digamos, podría hacerlo, pero nadie puede confiar en que lo haría bien, digamos. O sea, los cambios no serían... Yo he revisado, bueno, no he revisado, me mandaron una hoja ya sobre su actividad profesional antes de ser fiscal de la Nación. Elemental, pobrísima, solo en Ica, ¿no? Sí, claro. O sea, Sí, sin claro. mayor trascendencia, sin mayor historia, sin mayor lectura. No se conocen de él artículos, ni libros, ni trabajos de investigación. En realidad es un hombre que parece puesto por algún grupo para que cumpla sus intereses, ¿no? No veo ni carácter, ni decisión, ni inteligencia para eso, ¿no? Me has hecho recordar el maestro Raúl Peña Cabrera, que en paz descanse, uno de los padres del derecho penal en el Perú. Fue mi profesor. Sí. Claro, refiriéndose a ese tipo de personas, decía, ese es el perfil de a quien le espera asumir un alto cargo en el sector de justicia. Sí, claro. Porque eso es lo que se necesita precisamente, personajes de esta medianía para abajo. Ahora, claro, en un golpe de toma de conciencia, Juan Carlos Villena podría, si es que le entra la inyección de alguna manera, darse cuenta que tiene una posibilidad histórica de pasar
a formar parte del libro grande del Ministerio Público. Si tuviera conciencia, pero realmente... ¿Y si estuviera limpio? Y si estuviera limpio. ¿Y si Gorriti no tiene algún video de él? ¿No? Que lo tiene sin duda, ¿no? Porque eso es lo más probable. Muy bien. Otra alternativa. El Poder Ejecutivo, mediante una iniciativa ante el Congreso de la República, puede solicitar la reforma, ¿no?, del Ministerio Público y del Poder Judicial también al mismo tiempo, formando una comisión. Pero lo que vemos es que más bien el gobierno de la señora Dina Boluarte está dejando pasar las cosas porque a ella le conviene. No quiere hacer olas. Exacto, porque de esta manera estamos con la atención puesta en un tema sumamente importante que es la crisis de la Administración de Justicia, mientras la economía sigue para abajo, mientras la delincuencia sigue campeando. Y bueno, pues de esa manera ya se evita que los reflectores apunten hacia Palacio de Gobierno. A Palacio de Gobierno, Así es, ¿no? Entonces, por ahí tampoco viene la cosa. Pero el Parlamento podría quizás tomar cartas en el asunto. Y una primera cuestión fundamental es retirar sancionando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por toda esa seguidilla de infracciones constitucionales que ya han acumulado a un prontuario de infracciones constitucionales y que, sin embargo, a través de mecanismos de medidas cautelares que se plantean en el Poder Judicial, obviamente con sus jueces, ¿no? Claro. Y quienes no sean sus jueces igual se mueren de miedo porque en algún momento van a pasar por el rasero de ellos. Exacto. Claro. Entonces dan las medidas cautelares violando la Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional que ya dejó claramente establecido el hecho de que el Poder Judicial no puede interferir las actividades que son exclusivas y excluyentes del Parlamento. Propio del Parlamento. Así es, en tanto no se viole el debido proceso. Ahora, el debido proceso se ha cumplido cabalmente en cada una de estas investigaciones. Por lo tanto, no tendría por qué venir una nueva medida cautelar. Pero sin duda, mañana o pasado, a propósito de este informe de acusación, ya seguramente se estará listando una medida cautelar, ¿no? Seguramente. Bueno, y justamente el debido proceso... Pero ahí corresponde... La Junta Nacional de Justicia no respetó al destituir o al suspender a la fiscal de la Nación. Yo quisiera explicar esto. Pero perdón, un juez que imita una cautelar como esa cae en prevaricato. Prevaricato. No, evidentemente, eso es lo que han hecho. Por supuesto. Claro. Exactamente. Pero tendría que ser denunciado claro. ante el Ministerio Público. El problema es que el Ministerio Público está copado en este momento por quienes deberían ser investigados, ¿no? Entonces, muy difícil. Ahora, con respecto a lo que tú has señalado, esto yo lo quiero explicar para todos los televidentes que le siguen a ustedes y que no tienen formación jurídica. Se ha dicho más de una vez que la Junta Nacional de Justicia ha procesado a Patricia Benavides a través de un procedimiento que no está establecido en la ley, que es el procedimiento sumario que niega la investigación. Muy bien. ¿Qué ha dicho la Junta Nacional de Justicia? No, eso está regulado en el reglamento. Muy bien. La Constitución Política del Perú señala clarísimamente que los procedimientos administrativos sancionadores se regulan única y exclusivamente a través de la ley. Y en la Ley Orgánica de Formación de la Junta Nacional de Justicia solamente existen dos formas de procedimiento. No está el sumario. Así es. Entonces, vamos por lo que los abogados llamamos la pirámide de Kelsen. En esa pirámide de Kelsen, que no es otra cosa más que el establecimiento de la jerarquía de las normas jurídicas, primero va la Constitución, luego la ley y debajo de la ley los reglamentos. Esto es muy importante porque de esa manera la Constitución no puede la ley no puede cambiar a la Constitución como un reglamento no puede cambiar a la ley. Entonces, si hay un procedimiento en el reglamento, pero no está en la ley y sin embargo se aplica, hay una infracción constitucional clarísimamente. ¿Qué hacer frente a esa situación? Entonces, ahí tenemos una infracción constitucional. Es clarísimo que esa misma interpretación, o mejor dicho, esa misma utilización que hacen de su reglamento es una infracción constitucional. Así es, por supuesto. Y además hay que recordar otra cosa. A diferencia, y esto me recuerda un comentario que quiero hacer sobre Beatriz Merino,
que nos ha escrito, nos ha hecho conocer, que renunció al poquísimo tiempo de haber sido nombrada miembro de la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia, justamente por una atribución que se autoarrogaban los de la Junta Nacional de Justicia y que Beatriz Merino sustenta que es inconstitucional. Pero no voy a entrar a ese tema, solamente dejo constancia pública de que cuando nombré a Beatriz Merino entre los miembros de la Comisión Consultiva, bueno, ya no es así y no lo fue a los pocos días, porque Beatriz Merino renunció, como digo, por ese motivo. Y dejando claro, además, dicho sea de paso, que no se había reunido ni una sola vez la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia. Creo que hasta ahora nunca se ha reunido, ¿no? Me parece. Imagínate, probablemente. Bueno, pero lo que quería recordar es que, a diferencia del derecho privado, o de las cosas uno dice en el derecho privado, en las actividades privadas, lo que no está prohibido está permitido. O sea, yo tengo derecho a hacer lo que no está prohibido, cualquier cosa que no esté prohibida. En el derecho público es al revés. Solo se puede hacer lo que está expresamente contenido en la ley, ¿no? Así es. Entonces, una interpretación de que esta es una atribución mía, aunque no lo señale la ley, es absolutamente inconstitucional. No, además por cuestión de jerarquías, Sí, pues sí, es clarísimo, absolutamente que no pueden cambiar imposible. la ley. Pero ahora, a todo este problema, ¿no? Donde ya vamos sumando varias cosas, por ejemplo, el tema de la edad de la señora Inés Tello y esa falsa interpretación, la presencia de Servir a través del señor Juan Carlos Cortés Carcelén, que ustedes denunciaron aquí, que era el que les tomó el examen y luego en premio lo nombraron secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Y hasta Aldo Vázquez. Aldo Vázquez, efectivamente. Bueno, a todo ese conjunto de acciones delictivas y de infracciones constitucionales tenemos que sumarle algo más que ya hace tiempo veníamos nosotros denunciando y que sin embargo las voces caviares trataban de menospreciar. El hecho del control fáctico que tiene, no me gusta utilizar esto porque me recuerda a Vizcarra, ¿no? Digamos el control fáctica. El control de hecho que sobre el Ministerio Público tiene un personaje completamente ajeno. En este caso estamos hablando de Gustavo Gorriti. IPIS se ha apresurado a sacar un comunicado en el cual si fueran ellos juristas, han dicho: aquí no encontramos nosotros ningún elemento razonable de la comisión de un delito. Claro, como ellos son juristas y además jueces, pueden decir eso, se convirtieron en jueces. Sí. Y sobre esa base, IDL Reporteros, que solamente de reportero tiene el nombre, porque IDL es una ONG que supuestamente recibe fondos para defender derechos humanos, pero no es un medio de comunicación. O sea, no tiene autorización para trabajar como un medio de comunicación. Y esto hay que dejarlo claramente establecido, porque imagínate que cualquier esquizofrénico coge un micrófono, se pone el teléfono celular el día de hoy y empieza a transmitir y entonces se autotitula periodista. Eso es imposible, pues. Porque si no, de lo contrario, yo también podría decir, yo soy médico, ¿no? Entonces veo que tienes un cáncer y yo te voy a operar, tráigame el cuchillo. No, eso es imposible. Claro, quizás el ejemplo es un poco exagerado, pero la esencia es exactamente la misma. Entonces, IDL Reporteros, que repito, de reportero solamente tiene el nombre porque no es un medio de comunicación, ha sacado un comunicado donde dice que se atribuye falsamente, como en las mejores épocas montesinistas, contra el montesinismo contra el cual ustedes han combatido. Y yo también, allá en mi tierra. Al mejor estilo fujimontesinista se atribuye al señor Gorriti facultades de poder sobre el Ministerio Público, lo cual es totalmente falso. Pero perdón un momentito. ¿No es cierto que el mismo Gorriti llama por teléfono a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, para decirle: hay un fiscal que está interviniendo en este momento en mi oficina, dile que no lo haga? Y el fiscal de la Nación llama y suspende la diligencia. Está demostrado. Y además, a mí eso, no sabes con quién te has metido. Además. Y te va a llamar Pablo Sánchez. ¿Eso no es poder? ¿Eso no es poder? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, esto es posible porque se le ha dado demasiada demasiada cuerda a estas ONGs, particularmente a esta IDL, para que recibiendo fondos
non santos, dicho sea de paso, porque provienen de organismos internacionales, la mayoría de ellos financistas de los procesos de desestabilización social en el mundo, y que provienen estos dineros de la trata de personas, el secuestro de niños, el financiamiento de las guerras, y con esos dineros se apoya a ONGs como esta. Estoy hablando de Open Society específicamente, de George Soros. Entonces, reciben dineros, millones de dólares. Nadie sabe si realmente cumplen sus objetivos de supuesta defensa de derechos humanos, porque lo único que vemos es que el abogado principal de IDL, el señor Carlos Rivera, se dedica a meterle querella a todo el mundo. ¿Eso es defensa de derechos humanos? No sabemos cómo utilizan estos fondos porque no hay fiscalización. Y el Estado lo permite. Y sin embargo, las ONG se comportan como auténticos partidos políticos, con la diferencia de que no hay un sistema democrático que elija dentro de la ONG a los representantes, y simplemente actúan entonces como una fuerza de presión externa y ahora, además de control, vía chantaje. Ahora, yo leyendo los diarios, veo que hay consenso entre los penalistas para que el señor Gorriti sea investigado por tráfico de influencias, usurpación de funciones y colusión. Los delitos que se le imputan no están protegidos por el derecho a la libertad de prensa. Y como esto lo hizo con el fiscal Pérez, se supone que el señor Villena debería abrir una investigación, ¿no? Pero no lo ha hecho. Y ya se anuncia una denuncia constitucional en el Congreso, porque se considera esto una falta muy grave. Es que no trata a todos por igual. O sea, todos los nombres que han salido en las declaraciones de Villanueva deberían de ser tratados de la misma manera, ¿no? No incluye a Pérez, no incluye a Gorriti, no incluye al otro fiscal, a Vela, etc. Yo le he escuchado declarar en una de las radios favoritas del caviarismo, o radioprogramas del Perú, al fiscal Villena, donde le hicieron exactamente esta misma pregunta y él dijo, no, lo que pasa es que yo solamente puedo investigar a los aforados. Entonces, como estos señores no son aforados, tienen que ser investigados por... Pero un momentito. ¿Acaso no es cierto que en ese comunicado que lanzó el día jueves la Fiscalía de la Nación se integra dentro de la relación de los que van a ser investigados a personajes como, por ejemplo, Miguel Girao, que es asesor de... Él no es aforado, pero está ahí. También está el señor Pablo Talavera Helguera, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que no es aforado. Entonces, Villena no puede decir, solamente investigo aforados y a los otros no. Eso es lo que pasa con el periodismo cuando no se prepara para entrevistar a alguien y permite que ese alguien haga demagogia y mienta escandalosamente, como sucede normalmente en los medios de comunicación que quieren ayudar a los personajes. Ahora, cuando la Fiscalía se entera por los diarios de un potencial hecho criminal, delictivo, de inmediato abre investigación, de inmediato. Pero en este caso, ¿cómo se demoran? ¿No? Es una barbaridad. Lo cual termina confirmando la tesis según la cual, esta que viene de Jaime Villanueva, que Gorriti lo tiene chantajeado porque fíjate, no ha habido ningún allanamiento, no hay si yo fuese Gorriti, por ejemplo, me encantaría que me levanten el secreto de las comunicaciones, ¿cómo no? Que te investiguen tus cuentas bancarias. ¿Cuál es el problema de eso, no? Si eres una persona correcta que haces todo decentemente, no tienes de qué preocuparte. Cuando un personaje, sobre todo un personaje público, se escuda en la victimización porque es sometido a una investigación, ese personaje probablemente tiene algo que ocultar, ¿no? Con el levantamiento del secreto bancario y del secreto de las comunicaciones, vamos a saber realmente quién es el señor Gorriti, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Cuál es el problema? Eso no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer. ¿No es cierto? Así es, ¿no? Efectivamente. Ahora, este tema que, porque es periodista, no se le puede investigar, esa es otra gran falsedad. No, por supuesto. Primero que no es periodista. Primero que no es periodista. En consecuencia, él no puede exigir, a reserva de fuente. Él es un activista político, ¿no? Que totalmente, ejerce el periodismo. Totalmente. Pero aun cuando fuera periodista, eso no le pone corona en absoluto. Así es. ¿No? Y para que se enteren todos los ciudadanos peruanos, ciertamente el sacerdote, el abogado, el médico y el periodista tienen el privilegio de la reserva de la fuente. Sí, eso claro. Es completamente cierto. Sí. Pero hay una excepción, porque esto no es absoluto. Cuando el juez ordena que
se levante ese secreto. Es como la reserva bancaria. Nadie puede levantar el secreto de nuestras finanzas y de nuestra economía, salvo que el juez lo ordene. Así que no, aquí no hay cuestiones absolutas. Entonces el señor Gorriti tiene que ser investigado. No solo eso, mira, acaba de haber una entrevista a José Pérez, al fiscalillo ese, que desde hace años dijimos aquí en este programa, y lo repetimos muchas veces, que constituía un peligro público. Ya se demostró la clase de peligro que ha significado este personajillo, este inepto figuretti fiscal. Por su incapacidad intelectual, porque la tiene, por quizá desequilibrio que tiene, y por su sesgo de odio, ¿no? Pero ha explicado el otro día, le preguntan cómo explica su relación con Gorriti, y ha dicho prácticamente lo siguiente: bueno, una relación periodista-fiscal en la que reconocemos que es importante formar opinión pública. No, señor fiscal, un fiscal no tiene la labor de formar opinión pública, al contrario, y menos con periodistas, tiene al contrario el deber de la reserva. Así es. Justamente de procurar que no se conozca en el ambiente periodístico los temas, o que no se discutan los temas, porque no se tienen todos los datos. Entonces el fiscal tiene que investigar en privado, con reserva. No es exactamente lo contrario a lo que afirma el señor Pérez, ¿no? Sí. Y ojo que la reserva no es un tema de que vamos a mantener oculto el proceso para que nadie se entere mientras estamos haciendo alguna cuchipanda. No, no, no. Lo que pasa es que mientras se va construyendo la investigación, se va desarrollando lo que se llaman las teorías del caso, que pueden ser malogradas con el intervencionismo, como por ejemplo la generación de un circo mediático. ¿Por qué crees que en Estados Unidos, por ejemplo, te iba a decir, los jurados, no hay presencia de cámaras en los juicios? No, y los jurados no pueden leer periódicos, por ejemplo, los jurados penales por lo menos, no pueden leer periódicos ni escuchar televisión, y los aíslan durante los días que haga falta hasta que dicten sentencia. Así es. Ya, listo. Bueno, doctor Pacheco Mandujano, muchas gracias, pues ha sido una estupenda conversación. Nos ha ganado otra vez ganó el tiempo como siempre, y ya pues seguiremos en contacto. Por supuesto, un placer, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, pausa y regresamos.